Bienvenidos al ministerio El Juicio Investigador de Dios, basado en el último mensaje de misericordia para un mundo en rebelión. Apocalipsis 14 del 6 al 12. Y vi a otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: Temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. Adorad a aquel que ha hecho el cielo, la tierra y el mar. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, éste también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Saludos cordiales, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes en donde quiera que se encuentren. Vamos a iniciar estos temas. El tiempo se acerca, se a punto de terminar el tiempo de gracia y pues hay preocupación en el reino de los cielos. Hay preocupación porque la gente ha rechazado a Dios. Al rechazar sus mandamientos, se rechaza totalmente a Dios. Y ese es el grave peligro que está ocurriendo esta humanidad. Las tragedias, los desastres, las guerras, la violencia va a ir en aumento porque los principios morales han ido en decadencia. La gente se pregunta, y si realmente existiera Dios, ¿por qué existe tal cosa, está ocurriendo estas cosas aquí en este mundo? Porque la gente rechazó a Dios. Dios está donde lo dejaron. Y al rechazar sus mandamientos, al no inculcar a tus hijos esos hermosos principios morales de obediencia a Dios, los 10 mandamientos son eternos como el que los escribió, pero no están en la mente del pueblo de Dios, no están en la gente. Pero sí se preguntan si hay Dios. Esperan un Dios solamente que los libre de su sufrimiento, ¿verdad? De su miedo. Pero Dios no trabaja así. Dios no trabaja con infieles. Los mandamientos son eternos. ¿De qué otra manera podría Dios sostener un juicio investigador? Es decir, aún en el sistema de gobierno terrenal, no puede haber un sistema judicial o un gobierno civil si no tiene leyes de paz. Estas leyes de paz, las terrenales, pues solamente buscan castigar al ofensor, al agresor. Pero ya cuando el acto se ha consumado, el crimen se ha consumado, entonces es cuando la ley civil interviene. La ley moral de Dios es profunda y es un principio moral. Tiende a evitar que el ser humano cometa crímenes, que ame a Dios con toda su mente, sus fuerzas, sus pensamientos, su corazón, y a su prójimo como a él mismo. Esto es lo que determinan los 10 mandamientos. Por eso no pueden estar abolidos. El decir que fueron clavados en la cruz y ya están abolidos
es determinar o declarar que Satanás es triunfante y que nunca pecó. Y que Dios no existe. Eso es lo que significa el rechazar los mandamientos de Dios. No puede haber un juicio sin una ley. Entonces, debe haber un código moral con el cual sea un fundamento para un proceso judicial, de un juicio. No puede haber un juicio si no hay una ley que penalice el crimen o el odio. Entonces, ¿por qué la gente dice que los 10 mandamientos ya no hay que guardarlos? Cuando les pregunto, entonces, ¿puedo robar? Dicen, no. ¿Puedo matar? No. ¿Puedo codiciar? No. ¿Puedo levantar falso testimonio contra mi prójimo? No. Acuérdate del sábado para santificarlo. No, ese no, ese es para los judíos. Como si en Isaías 56 declara que es también para los extranjeros. ¿Cómo empezó toda esta gran controversia entre el bien y el mal? A través de estas series vamos a ir explicando qué realmente ocurrió, el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y quién. Y vamos a ir en oración antes de abrir el sagrado libro. Los que tengan el privilegio, hagámoslo como Jesús nos enseñó, ¿verdad? De rodillas, como ustedes gusten y puedan. Padre nuestro, que moras en las alturas de los cielos, santificado es tu nombre. Te damos gracias, Padre eterno, porque todavía tienes misericordia de nosotros. El mundo está agitándose con los eventos de guerras y tragedias, desastres. Pero esto es profético. Tú nos advertiste como señales de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que deseamos prepararnos, Señor. Bendice este ministerio para que podamos despertar conciencias y alcanzar almas para tu reino, antes que sea demasiado tarde. Ministra y sanciona este mensaje con un así dice Jehová. Gracias, Padre. Bienvenidos tus santos ángeles, ministros del Evangelio, y tu Santo Espíritu. Te lo agradecemos todo en el nombre sagrado de nuestro Señor amado Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria también por la eternidad de los siglos. Amén. Muy bien. Leo en Génesis capítulo 3. Empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Dios no le dijo que no lo tocara. Aquí Eva está aumentándole a las Sagradas Escrituras. Y eso es terrible pecado. Seguimos leyendo. Mas del fruto del árbol que está versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Mas sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Aquí tenemos el problema, es que Eva inició una conversación con el enemigo si ella sabía que los animales no hablan, ¿verdad? Y el propósito de Satanás en esta ocasión, pues era primero iniciar la conversación, que es la clave para poder sembrar su discordia. Estaba tratando de decirle a Eva que Dios le había ocultado una sabiduría y que seguramente Dios comió ese fruto y por eso se hizo Dios.
con todo su poder. Y aquí Satanás, en el primer sermón de la historia, declara: no moriréis, es decir, inmortalidad del alma. ¿Qué es lo que predican hoy las religiones? Inmortalidad del alma, de muchas maneras. Es decir, ¿quién es el anticristo? Quien declara, quien niega que Jesucristo vino en carne. Cristo vino en carne y hueso y sangre y padeció sin el poder de Dios, sino con la debilidad y vulnerabilidad de un ser humano. Si nosotros vamos a las Escrituras y leemos, ahorita regresamos con Génesis, Hebreos, capítulo 2, versículo 14 en adelante. Dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por la muerte el que tenía el imperio de la muerte, a saber, el diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, participando de carne y sangre, Cristo también participó de esa naturaleza humana caída. Como dijo el rey David: en pecado me concibió mi madre. David estaba dando una explicación de que la concepción de él había sido una naturaleza caída, pecaminosa, pero no era pecado el haber nacido así. Es decir, su naturaleza era corrompida, pero no estaba practicando el pecado. Son dos cosas muy diferentes. Practicar el pecado de manera voluntaria, eso es muerte, mas la dádiva de Dios es vida. Pero el haber nacido en una naturaleza humana caída no es pecado. Así que pueden buscar en Hebreos 2:17 al 18, Hebreos 4:15, Primera de Pedro 4, Filipenses 3:21, pero en Primera de Juan 4:3 es donde declara Dios quién es el anticristo, el que niega que Cristo vino en carne. Dicho de otra manera, si nosotros negamos que Cristo vino en carne, la intención de Satanás en ese asunto de la inmortalidad del alma es que quiere convencernos de que no se puede evitar el pecado, ¿verdad? Y esa es una doctrina satánica que están promoviendo desde el Vaticano y la mayoría de las religiones evangélicas, cristianas, como se autonombren, tienen esa doctrina. Es decir, entonces, ¿Cristo pecó? De ninguna manera. El diablo no tiene nada en mí, declaró. Satanás no pudo hacerlo caer, a pesar de tantas tentaciones. Pero Jesucristo no cedió. Entonces, el problema no es la tentación, el problema es que cuando uno cede a esa tentación y se practica el pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, ¿ok? Pero ¿cómo puedo saber el concepto de pecado? En 1 de Juan capítulo 3, versículo 4, Dios declara que el pecado es muerte. Y aquí tenemos una gran confusión en varias religiones. Pecado es transgresión de la ley, pero cuando les hablas de esa ley, entonces como que les da alergia. ¿Cómo puedo determinar entonces el pecado? Pablo dice en Romanos 7:7, dice: yo no hubiera sabido que codiciar era pecado si no hubiera sido por la ley, que declara: no codiciarás. Y en Romanos 3:20 dice: sin la ley no se puede reconocer el pecado. La gente
los pastores, los sacerdotes, los líderes eclesiásticos han disminuido el poder del mensaje de la justicia de Cristo. Han suavizado la palabra. Todo porque quieren tener los templos llenos de feligreses, porque ahí está su ganancia. Son traficantes de la fe. Prefieren engañar a la gente con tal de que no se vayan, para que tengan ahí su dinero seguro. Y esto es terrible ante Dios. Terrible como dijo Pedro, es terrible cosa caer en manos del Dios vivo. Para continuar con esta gran controversia entre el bien y el mal. ¿Okay? Es necesario tener bien en cuenta que si decimos que la ley ya fue abolida, entonces quiere decir que no existe el pecado. Quiere decir que Adán y Eva no pecaron, que Lucifer no pecó, no apostató, ¿verdad? Entonces es muy importante reconocer, comprender que los 10 mandamientos son el carácter inmutable, eterno del mismo Dios. Por eso es que cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién determina que cometieron pecado y que esa transgresión era muerte? Pues la ley, los 10 mandamientos. Jesús dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. El que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es un mentiroso, no hay verdad en él. Así que vamos al plan de redención. Nos quedamos en el Génesis 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos, seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella, y fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos. Es decir, se deshizo el manto de luz que cubría sus cuerpos, que demostraba inocencia. Perdieron ese hermoso vestido que representa el carácter, la justicia de Cristo. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué es lo que causó ese miedo? Bueno, sabemos que no había nada dentro del fruto, sino que era la acción de la desobediencia. Era necesario que ese árbol estuviera en ese lugar, en ese mismo momento, para probar la fe de Adán y Eva. Si ellos aprobaban fidelidad, obediencia, podrían entonces llegar a ser inmortales, podrían entonces tener derecho al árbol de la vida, ¿verdad? Pero fallaron. Los otros habitantes de los mundos no caídos también participaron de esa prueba, pero no cedieron, no cayeron. Solo Adán y Eva. Entonces, los 10 mandamientos existen desde la eternidad. Y si dice Dios en Isaías 66, 23, 24 y 25, que en los cielos nuevos y la tierra nueva que Dios creará, vendrá toda carne a adorar, dice el Señor, adorarme. Entonces, ¿por qué se habría de suspender, de interrumpir en esta tierra? Si estaban en la eternidad y seguirán estando por los incesantes siglos de la eternidad. Ahora bien, ahí vamos a hacer una pequeña pausa. Es muy importante analizar Génesis, porque de otra manera no podríamos entender los libros de Daniel ni Apocalipsis. Si podemos demostrar
si podemos demostrar que los 10 mandamientos existían antes de la creación, entonces debe confirmarnos que existirán por la eternidad y que hoy están vigentes, porque son el fundamento del juicio de Jehová. En Éxodo 20, versículo 1, los 10 mandamientos no empiezan en el primer mandamiento, empiezan en el primer versículo, porque es importante declarar quién habló. Y el que habló fue Jehová. Y si los de la religión testigos de Jehová realmente fueran testigos de Jehová, los que afirman conocer, saber acerca de Jehová, pues tendrían que guardar estos 10 mandamientos, porque habló Jehová. Y lo que Dios habla no caduca. Habló Dios estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué es lo que le dijo ahorita el que acabamos de leer en Génesis a Eva, a Adán? Perdón, la serpiente a Eva: si comes serás como Dios. ¿Se dan cuenta? No, el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Adán, Eva y Lucifer violaron el primer mandamiento, sí. Y el segundo, que declara: no te harás imagen de nada que está en el cielo, ni abajo en la tierra, ni cosa que esté abajo en el cielo, ni abajo en la tierra, en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos, ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos y los terceros, sobre los cuartos y los que me aborrecen, de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Eva se hizo una imagen en quien creyó a la serpiente. Segundo mandamiento violado. 3, dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ellos 3 tomaron en vano el nombre de Jehová. 4, acuérdate, dice, del santo sábado. Eso está en el versículo 8. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu extranjero, ni tu bestia que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? La pregunta es: ¿por qué? Pues porque Jehová hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en él, y reposó, cesó. No es que se cansó de trabajar, no, Dios no se cansa. Cesó. Eso es lo que significa el reposo, cesar. ¿Por qué? Porque el cuarto mandamiento es el que declara quién es el creador, rey soberano del universo. Es un monumento, es un conmemorativo a la creación. Entonces, Satanás, miren, a través del antiguo Israel, o sea, el ataque viene de dentro, no de fuera. Entonces, siempre es el pueblo de Dios donde van a hacer la apostasía. El pueblo de Israel buscó, espió a Jesús y buscaba encontrar lo culpable a Jesús de transgredir las leyes de Dios. Es decir, por causa de los 4 primeros mandamientos en la primera tabla, fue sentenciado. Porque decían que cómo perdonaba los pecados, haciéndose pasar por Dios. Y él es el Hijo de Dios. Entonces, y luego lo acusaron de sanar en sábado, cuando ellos tenían que haber hecho eso desde la antigüedad. Ellos habían inventado como más de 100 nuevas leyes de su propia cosecha para blindar el sábado. Habían exagerado, habían convertido el santo sábado en una carga. No podían escupir porque decían: estás regando y puede germinar la semilla. No podían cargar un pañuelo porque los apedreaban. Entonces cosían el pañuelo dentro de la túnica y ya no cargaban. No se comían el huevo de la gallina porque trabajó para ponerlo en sábado. No podían caminar ciertos pasos. No podían ni visitar enfermos. Cuando Dios los había llamado para que hicieran esa labor. Al amar a tu prójimo, tienes que ver por tu prójimo.
¿verdad? Jesús declaró, porque estuve encerrado y me visitasteis. Tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Y se sorprenden los discípulos, Señor, ¿cuándo hicimos esto? Jesús dice, por cuanto lo has hecho a mis niños, a mis pequeños, a mí lo has hecho. Entonces, Satanás aborrece esta ley. Satanás tiene un pleito cosido contra esta ley. Así que el cuarto mandamiento, ya Adán y Eva no adoraron dentro del Edén. Lucifer inventó mejor el domingo, el día del sol. Quinto mandamiento, dice, declara los 10. Quinto mandamiento, en la segunda tabla. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, Lucifer, Adán y Eva deshonraron al padre. Así es, así es. Sexto, dice, no matarás. Lucifer se mató y mató a la tercera parte de los ángeles caídos. Eva se mató a su esposo y nos pasó a matar a nosotros. Séptimo, no cometerás adulterio. Adorar a Dios de una manera que Él no lo estableció significa cometer adulterio espiritual. Octavo, no robarás. Eva se robó el fruto, no era de ella. Lucifer se quiso robar el reino de los cielos, por eso fue expulsado. 9, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ellos te hablaron mal, falso testimonio contra Dios. Y 10, no codiciarás. Eva codició el fruto. Incluso lo dice Génesis. Era codiciable cuando ella lo miró. Dice que era codiciable. Y Lucifer nos dice también en Isaías 14:13, subiré por encima de las estrellas y pondré mi trono en el extremo norte y seré semejante al Altísimo. Quiso ser Dios. También codició. 10 mandamientos violados uno por uno. Con razón, Santiago 2:10 dice que cuando alguien guarda los mandamientos y viola uno, se hace responsable de todos. Eso nos hace entender cómo es que se origina el pecado, con una sola acción de desobediencia. Entonces, vamos a ver, voy a leer en Historia de la Redención, página 148. Dice, la ley de Dios existía antes que el hombre fuera creado. Los ángeles estaban gobernados por ella. Satanás cayó porque transgredió los principios del gobierno del Señor. Después que Adán y Eva fueron creados, el Altísimo les dio a conocer su ley. No fue escrita entonces, pero Jehová la repitió en presencia de ellas. El día de reposo del cuarto mandamiento fue instituido en el Edén. Después de haber hecho el mundo, haber creado al hombre sobre la tierra, hizo el sábado para el hombre. Después del pecado y la caída de Adán, nada se eliminó de la ley de Dios, de los 10 mandamientos. Lo que se eliminó fue la ley ceremonial. Ya hablaremos más adelante. Los principios de los 10 mandamientos existían antes de la caída y eran de tal naturaleza que se adecuaban a las condiciones de los seres santos. Después de la caída, no se cambiaron los principios de estos preceptos, sino que se añadieron algunos tomando en cuenta la condición caída del hombre. ¿Verdad? Ahora sí, los 6 mandamientos se añaden porque los anteriores 4, que son hacia Dios, ya existían. Se estableció un sistema que requería el sacrificio de animales para mantener constantemente frente al hombre caído lo que la serpiente logró que Eva no creyera, es a saber, que la paga de la desobediencia es muerte, y la transgresión de la ley de Dios hizo necesario la muerte de Cristo como sacrificio, para que de esa manera fuera posible que el hombre se librara de ese castigo y al mismo tiempo se preservara el honor de la ley de Dios. El sistema de sacrificios debía enseñar humildad al hombre en vista de su condición caída y debía conducirlo al arrepentimiento y a confiar solo en el Señor para el perdón de sus pasadas transgresiones a su ley. Por medio del prometido Redentor, si la ley de Dios nunca hubiera sido traspasada, nunca habría habido muerte, ni habría habido necesidad de preceptos adicionales para adaptarlos a la condición caída del hombre. Adán enseñó la ley de Dios a sus descendientes, y esta fue transmitida por los fieles a través de las generaciones sucesivas. La constante transgresión de la ley de Dios requirió el derramamiento de un diluvio sobre la tierra.
La ley fue preservada por Noé y su familia, que por obrar bien fueron salvados en el arca mediante un milagro de Dios. Noé enseñó los 10 mandamientos a sus descendientes. El Señor preservó un pueblo propio a partir de Adán, en cuyo corazón estaba su ley. Dice que Abraham oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos, mis leyes. Génesis 26:5. El Señor se le apareció a Abraham y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre ti y mí, y te multiplicaré en gran manera. Génesis 17:1 y 2. Y estableceré mi pacto, dice, entre mí y ti. Qué hermoso mensaje. ¿Cómo pueden hacer valer un pacto si no hay ley? No se puede. Necesita haber, esa ley quizá la estamos viendo como 10 estatutos que tienden a castigarnos. Hermanos, el salmista, David, en el Salmo 119, todo ese capítulo, declara que los mandamientos, dice: mi corazón he guardado tus mandamientos para no pecar. Declara que es la ley de la libertad, que es la ley del amor, porque es la que rige el universo en ese orden. Después requirió que Abraham y su descendencia se circuncidaran. Es otra historia, más adelante vamos a seguir platicando. Cambio la página para que siga diciendo: para que no tuvieran excusa, el Señor mismo condescendió a descender al Sinaí, envuelto en gloria y rodeado por los ángeles, y en una forma sublime e impresionante. Dio a conocer su ley de los 10 mandamientos. No delegó en nadie la tarea de enseñarlos, ni siquiera en sus ángeles, sino que dio su ley con voz audible a oídos de todo el pueblo. Ni aún entonces confió en la frágil memoria de una gente proclive a olvidar sus requerimientos, sino que los escribió con su propio dedo en tablas de piedra. Eliminó toda posibilidad de que se mezclaran sus santos preceptos con tradiciones o costumbres, o que confundieran sus requerimientos con esas costumbres de los hombres. Se acercó entonces aún más a su pueblo, tan dispuesto a apartarse, de modo que no se limitó a dejarles los 10 preceptos del Decálogo. Ordenó a Moisés que escribiera lo que le iba a decir, es a saber, juicios y leyes con indicaciones precisas con respecto a lo que querían que hicieran, para que así guardaran los 10 preceptos que habían sido grabados en tablas de piedra. Estas condiciones y estos requerimientos específicos se dieron para inducir al hombre falible a obedecer la ley moral, y que tan dispuesto está a transgredir. Si el hombre hubiera guardado la ley de Dios tal como le fue dada a Adán después de su caída y preservada en el arca por Noé, observada por Abraham, no habría habido necesidad del rito de la circuncisión. Y si los descendientes de Abraham hubieran guardado el pacto, del cual la circuncisión era una garantía, nunca hubiera caído en la idolatría, ni se habría permitido que descendieran a Egipto, ni habría habido necesidad de que Dios proclamara su ley en el Sinaí, en tablas de piedra, ni que salvaguardara esos preceptos mediante las indicaciones, los juicios y los estatutos que le dio a Moisés. ¿Por qué es necesaria esa ley? Como dice 1 Juan capítulo 3 versículo 4, pecado es transgresión de la ley. Entonces, Pablo dice: yo no sabía que codiciar era pecado. El pecado no se reconoce si no existe esa ley. Lo que fue abolido en la cruz fue la ley ceremonial, con todos sus ritos y ceremonias. Cuando el Cordero de Dios fue inmolado en la cruz del Calvario para perdón de los pecados, para redimir las almas de aquellos que aceptan a Cristo como su Redentor y Salvador. Entonces, ya no era necesario más sacrificios. Por eso se rasgó el templo en dos. Una cortina de piel, muy gruesa cortina y muy pesada. El hombre no podía romperla tan fácilmente. Y fue el poder de Dios que cuando Cristo fue crucificado,
y ellos estaban a punto de celebrar su Pascua con las manos manchadas de sangre de un inocente. Sacrificar un cordero cuando el verdadero Cordero de Dios estaba siendo inmolado en la cruz del Calvario, tal como fue prometido a Adán y a Eva en el plan de redención, en el cual el Padre y el Hijo estuvieron en común acuerdo, en la cual solamente nadie calificaba para poder ocupar ese sacrificio o llevar a cabo ese sacrificio. Los ángeles se consternaron. ¿Por qué habrías que hacer eso, Señor? ¿Por qué no va un querubín, uno de nosotros? El Padre dijo, nadie puede más que el que los creó, o sea, Cristo, que es nuestro Creador, por voluntad del Padre, obviamente, ¿verdad? Y de Cristo es la acción. Fue Cristo mismo quien sacó al pueblo hebreo de Egipto, quien permitió esas plagas contra Egipto para que los dejaran salir, quien abrió el Mar Rojo, quien los condujo en el desierto por 40 años por rebeldes. El viaje no era más que de 7 días, pero por rebeldes fueron cayendo, no entraron. De hecho, solamente se salvaron 2, Josué y Caleb. Y siempre así pasa en la historia del Evangelio, siempre los que se salvan del pueblo de Dios son pocos, siempre. Por eso dice la palabra de Dios, dice, si el justo con trabajo se salva, ¿qué será del impío? Que está perdido. Entonces, con Noé solamente se salvaron 8. Jesucristo ya no pudo redimir sus 12 tribus por causa del pecado y la rebelión. Solamente 12 discípulos. Pero con el mínimo de personas, Dios manifiesta su poder para lograr sus triunfos. Por eso utiliza a las personas más débiles, como Moisés. ¿Cuántos años tenía? 80 años. Cuando bajó de Madián, ya tenía 80 años. Entonces, Dios demostró que un anciano con un bastón podría manifestar el poder y la gloria de Dios. Y así fue. Satanás no pudo contra el poder de Dios. Es impresionante. Hay vestigios, y para aquellos que dicen ser ateos, investiguen por favor. El diluvio fue real. Sodoma y Gomorra fue real. De hecho, hay vestigios de que ocurrieron. Hay pruebas contundentes, pruebas científicas, ¿verdad? Como el descubrimiento de las ruedas de los carruajes de los soldados egipcios dentro del Mar Rojo. Y también encontraron el arca unos expedicionarios en el monte Ararat, cerca de Turquía. Investiguen, está en YouTube ese video. Y también Sodoma y Gomorra existió. Hay pruebas contundentes. De hecho, es fácil demostrar que Dios existe, pero hay que conocer la historia. Porque si no conocemos la historia, pues ¿cómo a alguien que decide ignorancia voluntaria se le puede corregir sus ideas, sus pensamientos? Entonces, la historia universal ratifica, confirma de que existieron los imperios que 600 años antes de Cristo Dios le declaró a Daniel lo que iba a ocurrir. Y en el libro de Isaías se menciona también a Ciro, el rey de Medo-Persia, con nombre. Y cuando llegó, así que Daniel le dijo, te estábamos esperando. ¿Cómo? El rollo declara que tú ibas a venir. Y nuestro Dios te declara, te llama su siervo, su pastor. Es impresionante. Un día vamos a tocar ese tema también. Es una historia impresionante de cómo Ciro, Darío, Artajerjes, que eran los reyes de Medo-Persia, llevaron a cabo una gran labor para Dios, para Jehová. Y estoy seguro que hasta se van a salvar. Y eran paganos. Pero de pronto aceptaron, como Nabucodonosor, el evangelio de Jesucristo. Qué hermoso, ¿verdad? En aquel día poder contemplarlos, digo, si es que logramos también llegar ahí. Ahora, mencioné que era necesario un juicio. Y para ello, vamos a leer Daniel 7. Daniel 7, capítulo 9. Dice así la palabra de Jehová.
Estuve mirando hasta que fueron puestas sillas y un anciano de gran edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su silla llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces, si el mundo evangélico ya rechazó esa ley, ¿por cuál iban a ser juzgados entonces? ¿O es que vivimos bajo la gracia? Claro, claro. El que está bajo la ley es el que está practicando el pecado abiertamente, negándose a esos principios morales. Son salvos por gracia, por fe y por gracia, que es un don de Dios, pero juzgados por la ley moral. No puede haber un juicio sin ley. No puede. Es ilógico. Sigo leyendo en el versículo 13. Miraba yo en la visión de noche, y aquí en las nubes del cielo, como un hijo de hombre, que venía y llegó hasta el anciano de grande edad, e hicieronle llegar delante de él. Le fue dado señorío y gloria, reino, y todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieron. Su señorío eterno, que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. Ok. El versículo 9 y el 10 es clave, porque dice y declara que los libros se abrieron. ¿Cuáles libros? Los libros del Tribunal Superior de Justicia del Universo. Hay un juicio. Aquí lo importante es comprender cuándo empezó ese juicio y qué tengo que ver con ese juicio. Y si voy a seguir rechazando la ley moral de Dios, aunque yo la rechace, la ley es eterna como el que la escribió, como el que la inspiró, que es el carácter de Dios. No se puede abolir a sí mismo. Ahora, si Daniel es la profecía, el libro de Juan, Apocalipsis, es la revelación. Vamos a Apocalipsis, capítulo, vamos al 11. 11, versículo 15, es durante el mensaje del séptimo ángel, o sea, la séptima trompeta. Dice el versículo 15, y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Nota muy importante, aquí hay un evento sin precedentes. Versículo 16 dice que los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas se postraron sobre su rostro. ¿Cuándo han visto a un evangelista o un obrero orar de rodillas o sobre su rostro? Es que es de los musulmanes. No, señor, ellos lo copiaron. Los musulmanes comenzaron a existir a partir del siglo VI después de Cristo. Satanás no copia nada que no sea verdadero. Inténtelo cuando estén en su aposento en privado, rostro en tierra. Es la posición más solemne y más digna que el hombre pueda alcanzar delante de Jehová de los ejércitos. Versículo 17, diciendo: te damos gracias, Señor Todopoderoso. Eres y has de venir, porque has tomado tu gran potencia y has reinado. Se han airado las naciones, y tú eres venida el tiempo de los muertos para que sean juzgados. Juicio, ley, y para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeñitos y grandes, para que destruyas a los que destruyen la tierra. ¿Se dan cuenta? Dios está consciente de todo lo que está ocurriendo, ¿verdad? Con todos estos que están cambiando el clima, con todos esos artefactos. Un día vamos a dar un tema acerca de esto. Esos son los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto, y fue vista en el templo el arca de su testamento. El arca del pacto, de la alianza. Testamento. ¿Testamento? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es ese testamento? Es la ley de Dios, los 10 mandamientos. Fue visto en su templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, terremotos y grande granizo. Queridos amigos, ese testamento son los 10 mandamientos. En el arca del pacto o de la alianza viene la vara de Aarón, que floreció, que representa el real sacerdocio de Jesucristo.
está también los 10 mandamientos, la ley moral, el fundamento del juicio de Dios, de la justicia divina, porque aquí me vuelvo a hablar de otro juicio. Y también está el maná. El maná representa la dieta del pueblo de Dios, o sea, Génesis 1:29, frutas, verduras, semillas, ¿verdad? Los que están esperando la traslación al cielo deben dejar de consumir productos cárnicos, porque no van a poder resistir las últimas pruebas que vienen en esta gran tribulación. En el cielo a nadie no se va a quitar la vida a un animal para satisfacer un apetito feroz y pervertido. No van a poder ir al cielo los que están extrañando las carnes, las ollas de Egipto, porque van a ir a sufrir. Dios no los va a llevar a sufrir. Si cuando Dios los sacó al pueblo hebreo de Egipto, no les dio carne, les dio maná. ¿Y qué hicieron? Desafiaron, se rebelaron contra Jehová. Y Dios les dio codornices. Dice la palabra del Señor que se les salía por la nariz. Y hubo una gran epidemia que mató a miles. Dios lo que estaba buscando, que su pueblo pudiera discernir, que pudiera recibir luz. Y en un cuerpo enfermo, lleno de lombrices, de bacterias, de virus, no puede entrar el Espíritu de Dios. Y si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es necesario mantenerlo limpio. Limpio. Hoy en día las enfermedades se están manifestando más por los productos cárnicos, junto con el azúcar, ¿verdad? Ya tocaremos ese tema, no es el tema de hoy, hablar acerca de la dieta edénica, ¿verdad? Porque allá no se van a matar animales. Ya hablaremos acerca de esto. Mientras tanto, lo que queremos decirles es que en el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, del 6 al 12, habla de un juicio también, ¿verdad? Y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Hermanos, la Biblia representa la justicia de Cristo. Sin ley moral, sin los 10 mandamientos, no puede haber un juicio. Y si no hay un juicio, pues no hay delito que perseguir, no hay crimen, no hay pecado que perseguir. Entonces tampoco existió Satanás, y tampoco pecó Adán y Eva, ni tampoco Sodoma y Gomorra y tantos otros pueblos que se rebelaron contra Jehová, y la gente que se sigue rebelando hoy contra Dios. No podemos nosotros abolir una ley que Dios ha establecido como el fundamento de su juicio. Más adelante vamos a ver cuándo empezó ese juicio, porque hay fecha en la Biblia, claro que sí. Está en proceso, pero necesitamos conocer qué libros fueron abiertos y qué tengo que ver yo ante ese tribunal de Dios. ¿Y quiénes son esos 24 ancianos que están ahí como testigos? Veremos más adelante detalladamente para que podamos comprender este mensaje. Hermanos, hay un juicio y debemos comportarnos como se comporta un acusado de algún delito que tiene que presentarse ante un tribunal terrenal, ¿verdad? Con una conducta intachable ante Dios. El pecado es una opción. No nada más es un error, es una opción. Nadie nos obliga a pecar. Sin embargo, el pecado complace la humanidad caída. Pero eso me permite a mí, si en la práctica del pecado, tener incertidumbre, miedo, dolor, estrés. ¿Qué es lo que sintió Adán cuando Jesús lo llamó? Y Dios ya lo sabe todo. Claro que él sabía que se había escondido, pero siempre él hace la pregunta porque está llevando un recuento de los daños. Y el mismo acusado es quien se declara culpable. Por eso Dios pregunta, ¿no? Como en la Torre de Babel, que dice que Dios bajó en Génesis 11
para ver lo que estaban haciendo. O sea, él ya sabía, no tenía que bajar así físicamente, sino que en su espíritu, él ya sabía. Y también siempre pregunta, porque hay un protocolo en la ley, en los tribunales de Estados Unidos. Nadie es culpable hasta que se le demuestre lo contrario, ¿verdad? Entonces, para demostrarles que es culpable, Dios los hace hablar. ¿Dónde estás tú? Dijo, tuve miedo, dijo. Oí tu voz. Ya Dios ya no lo pudo ver. Si lo hubiera visto, hubiera caído fulminado, destruido por la gloria de Dios. Ahora estaba destituido de ese vestido de la justicia de Cristo. Y por lo tanto, ahora era mortal. No murió en ese momento, porque Dios dijo, el día que comas morirás. ¿Por qué no cayó en ese momento Adán y Eva? Bueno, muy sencillo comprenderlo. Porque en mi plan de redención ya se había determinado que Cristo tomaría el lugar de Adán y de Eva. Y así fue. Él puso su vida por amor a una raza que no le quiere y no le busca. Y por eso viene destrucción repentina. Las calamidades irán aumentando en tierra y mar. Los químicos van a ser derramados por el aire. Y también desde el fondo de la tierra saldrán potencias de tóxicos. Y los rumores de guerra y las guerras, las masacres. El crimen irá aumentando cada vez más. No hay retroceso. El ser humano no puede controlar a Satanás. Es Satanás quien domina al hombre. Pero con Cristo, caminando con Él, Satanás no puede. Porque si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Así que, queridos amigos y hermanos, continuaremos predicando la verdad presente para este tiempo, el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, del 6 al 12, buscando despertar conciencias en cualquier parte del mundo. Subiremos estos mensajes en todos los medios de comunicación, habidos y por haber. Que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Oremos. Eterno Padre que moras en el cielo, santificado es tu nombre. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, y porque nos das un tiempo extra esperándonos a proceder en arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, a reconocer tu santa ley, que es la que nos declara cuál es el pecado que hemos cometido o estamos cometiendo. Ayúdanos, Señor, a proceder al arrepentimiento, para que podamos ser justificados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu amor y paciencia. Bendice este mensaje. Te lo rogamos y agradecemos en los méritos sagrados de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria por la eternidad de los siglos. Amén. Amén, Señor. Apocalipsis 22, 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiere, tome del agua de la vida sin precio. Porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de lo que está escrito en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice ciertamente, vengo en breve. Amén. Sea así. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Encuéntrenos en YouTube y en Facebook bajo el mismo título, El Juicio Investigador de Dios.